Bienvenidos a un capítulo más de Sensor UABC. A ver, Nick, ¿alguna vez te ha pasado que viene un familiar a visitarte y te pide que le des un recorrido por la ciudad y el único lugar en el que puedes pensar es el Secut? Claro que sí, y seguramente a todos nos ha pasado. Por eso, durante este capítulo les estaremos contando algunos lugares para visitar aquí en Baja California. ¿O no, Brian? Así es, Nick, que durante este episodio hablaremos sobre la cultura y haremos un listado de los lugares más interesantes para visitar en Baja California. Así que no se despeguen porque estos 30 minutos estarán cargados de contenido muy interesante para ustedes. Recuerden, yo soy Brian Gabriel. Yo soy Ita Rodríguez. Yo soy Azul Aquino y esto es Sensor UABC. Temporada 16, comenzamos. Bienvenidos una vez más a su cápsula de visita, donde visitaremos el Teatro Rubén Vizcaíno, donde se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso. David Piñera, quien es un ejemplar trabajador de nuestra escuela, quien nos va a dar una breve reseña de lo que es UABC. Bienvenidos, chicos. En este evento de bienvenida a los nuevos cimarrones. El propósito es proporcionarles la información histórica fundamental. Vean esa foto de un cimarrón en la cima. Los invitamos a que hagan el propósito de escalar la cima, de haciendo realidad el lema por la realización plena del hombre, se superen y den todo lo que tienen. Otorga la presente constancia al doctor David Piñera Ramírez. Un aplauso. Y de esta ceremonia, en representación del doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, la maestra Edith Montiel Ayala, vicerrectora del campus Tijuana. Quiero brindarles la más cordial de la bienvenida a la Universidad de Baja California en su inicio formal de actividades universitarias. Transitar de la educación media superior a la educación superior es un gran reto y para nosotros lograr que ustedes permanezcan aquí es un reto mayor. A ustedes, directores y directoras aquí presentes, les pido que por favor den todas las facilidades para que esta etapa de transición para los jóvenes nuevos cimarrones sea breve y ligera. A ustedes, alumnos, los exhorto también a que se incorporen con responsabilidad a las actividades de la vida universitaria. Quisiera pedirles, jóvenes, que se pongan de pie para realizar el acto de ponerlo de camiseta y a ustedes pedirles que se quiten su chamarra, por favor. Muchas felicidades, jóvenes, por este gran momento y por lo que representa para ustedes y su familia. Gracias. Para nosotros es algo muy significativo darle la oportunidad a todos estos estudiantes que han demostrado sus méritos para ingresar a esta universidad y pues que al final de todo pues las familias, ellos son la oportunidad para que una familia se beneficie y eso para nosotros representa demasiado. Se están haciendo las gestiones necesarias para que esto llegue a un feliz término, decirles a ellos que no se preocupen, que ellos se concentren en lo que son los estudios y que la otra parte nos la dejen a nosotros la parte administrativa. El rector está haciendo diversas funciones, el hecho de que hoy no asistiera es motivo por ello porque está haciendo algunas gestiones en la Ciudad de México y creo que ellos solamente tienen que preocuparse por aprovechar al máximo todas las oportunidades que tiene esta universidad y adelante. Les deseo el mayor de los éxitos en este camino que ellos inician. Esto es Sensor UABC, temporada 16.
tema que vamos a ver ahorita, edición del 2012, cuando se hizo un proyecto con NASA, San José, California y la UABC. Fue el primer proyecto que tuvimos nosotros en este tema. De ahí en adelante empezamos a hacer ya proyectos propios. Y aproximadamente 4 años me tocó trabajar, meterme un poquito más al tema, en la parte de investigación. Y con ellos, con este grupo, tengo alrededor de 3 años. Los felicito ampliamente. Yo estoy segura que este gran logro que tienen para ustedes y para su familia significa mucho. Y seguramente detrás de ello hay mucho trabajo que no se ve, seguramente de sus maestros, de algunos compañeros, horas de desvelo, etcétera, etcétera. Pero todo tiene su recompensa y creo yo que aquí que tengan la oportunidad de asistir, como lo comenta su maestro, de entre todas las universidades de México ser la única, pues muchas felicidades para ustedes. Gracias. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiera opinar algo, decirnos qué significa para ustedes esta oportunidad. Bueno, para mí me encuentro muy feliz en este momento pues, de formar parte de este equipo pues, y en este momento tener este tipo de oportunidad, ya sea como tijuanense, como universitario de la UABC o mexicano, el poder demostrar todo lo que llevamos de trabajo a lo largo de 4 años de trabajo, como menciono, desveladas, dinero invertido. Mi mayor aspiración pues como chica es motivar a las demás niñas mexicanas a desarrollar sus análisis especiales. Y pues es todo, o sea, estar en el equipo y estar para ir a esta competencia que es como las Olimpiadas de los Deportistas, pues es un orgullo, tanto como su Rona y como yo, Emma. Yo comentaba ahorita con el maestro que está pendiente un patrocinio por ahí, un recurso. Le decía que no se preocuparan y que en dado caso que no prosperara ese apoyo, pues que veíamos de qué manera pudiéramos apoyar también o buscarlo. Así es que ustedes concéntrense a lo que es y veremos cómo lo hacemos, ¿verdad, maestra? Independientemente de los resultados, esta es una gran oportunidad para ustedes, así es que aprovechen, muchachos, y concéntrense en lo que viene. ¿Muy bien? Bueno, gracias. Gracias. Soy Carlos Zamudio. Soy Abraham Solano. Soy Emma Sofía García. Soy Adrián Bárbara. Yo soy Jesús Chaires. Yo soy Walter Arens. Yo soy Alfredo González. Bueno, pues todos somos integrantes y pertenecemos a la escuela UABC. Entonces, en el transcurso de las materias y los semestres empezaron a haber eventos y materias en las que teníamos que desarrollar cohetes. Y aquí la persona que tengo a la izquierda y la que tengo a la derecha fueron los pioneros en UABC en comenzar con cohetes de agua. Y esto pues como todo empieza como mirando futuro y creciendo. Cada vez que se iba completando un proyecto y se tenía su meta cumplida, se iba avanzando hasta llegar a donde estamos hasta el día de hoy. Ok, en este caso como parte del equipo y capitán, pues trabajar en equipo ha sido uno de los más difíciles, pero a la vez uno de los más gratificantes, ya que así como yo he aprendido de ellos también han aprendido de mí y todos nos apoyamos en todo momento. Desde que hemos trabajado en proyectos de ese tipo, hemos batallado con la manera de cómo resolver ese tipo de problemas, de cómo mejorar o cómo salir con más proyectos en el cual nosotros propongamos nuestros propios retos y poder ir avanzando y ir creciendo como equipo. Ahorita actualmente somos 8 personas las que estamos trabajando en el equipo y todas ya tienen un papel en específico en el cual deben de realizar cierta tarea para que este tipo de proyectos funcionen. Un mensaje que yo creo que es importante, que muchos deben de saber, es que, como dijo mi compañero Walter, este concurso no llegó a nosotros por sí solo. Él tuvo que investigar, tuvimos que investigar otras cosas, pero nosotros dimos el salto, algo que no siempre llega a nosotros. Entonces, sigan lo que quieren y esfuércense por ello y no lo suelten. Esto es el Zorro ABC, temporada 16. La cultura
californiana está muy influenciada por los Estados Unidos al ser frontera. Aquí en Tijuana se celebra el Entijuanarte, el Baja California Culinary Fest y las ferias de Tijuana. En el Valle de Guadalupe se celebran las fiestas de Viena y en Mexicali se celebran las ferias del sol, el trigo y el algodón. Así como el arte, que es un factor muy importante en la cultura en Baja California. Tenemos sus danzas, como lo son la danza de matlachines, la danza cucapá, el calabaceado y cuadrillas de tecate, sin dejarle de lado las artesanías como lo son las muñecas de hojas de sauce, los juguetes de madera y los lugares más icónicos de Tijuana como lo son el Secut y el Seat. Y no podemos hablar de cultura si no mencionamos la gastronomía. Baja California se destaca por su deliciosa comida del mar. Esto se debe a que estamos en locación costera. Y también sabemos que la ciudad de Tijuana es la ciudad creadora de la ensalada César. Por eso si estás pensando en algún lugar para ir a comer, te recomendamos ir a probar esta ensalada. Mi nombre es Miguel Wilfrido Guerrero Díaz, soy maestro de educación física con 25 años de servicio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy el profesor Valentín García, soy un docente con 25 años de servicio en el sistema. Actualmente soy coordinador de la zona 22 en secundarias de educación física. Bien, ¿qué es la actividad física? La actividad física es toda aquella actividad de manera regular en donde se hace uso del sistema físico, del cuerpo humano. ¿Sí? Es una actividad en donde de manera paulatina, gradual, se puede adquirir la condición física. La importancia de la actividad física. Es muy importante que las personas realicen una actividad física para evitar ciertas enfermedades que se dan por el trabajo, por el estrés. Te sirve para liberar muchas tensiones laborales. También te ayuda a una mejor salud. Evitas problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad. Si lo haces continuamente, si lo realizas por más de 30 minutos para que tengas un mayor gasto de energía al realizar una actividad física. ¿Cuál es la importancia de la actividad física? Bueno, la importancia de la actividad física es innumerables sus beneficios, ya que nos permite conocer tu cuerpo, ¿sí? A través de una actividad física regular en la que el mayor beneficiado es tu salud. ¿Qué beneficios tiene el calentamiento previo a una actividad física? Bueno, es la preparación tanto de los tendones, ligamentos, articulaciones, músculos, ¿sí? Para iniciar una actividad física y de hacerla de manera segura, evitar un posible desgarre, esguince. Además, previene elevar de poco a poco tu sistema cardiopulmonar para que tu acondicionamiento sea óptimo. El estiramiento posterior tanto de los músculos nos ayuda a regresar a un estado de reposo en donde tus tendones y ligamentos, ¿sí? Van a adquirir un poquito más de flexibilidad y elasticidad y de poco a poco ir adquiriendo más fuerza. ¿Qué actividades podemos realizar para quemar calorías? Bueno, serían aquellas en donde las actividades serían, entre comillas, de larga duración y de una resistencia de poco a medio, es decir, como el caminar, hacer bicicleta, hacer actividades como el yoga, el hiking. También hay instrumentos en un gimnasio que se pueden comprar en casa, como una bicicleta, una caminadora. Hay máquinas que se llaman elípticas y hay unos aparatos muy buenos ahora que se llaman arcos, amén de las escaleras que se usan en los gimnasios, escaleras eléctricas. Que siempre hagan ejercicio, que sea algo rutinario para que se mantengan saludables, para que oxigenen su cuerpo con el ejercicio, para que desarrollen fortaleza con el ejercicio, para que liberen tensiones de cargas de trabajo externas a su rutina diaria y les va a ser beneficioso para ellos en el trayecto de su vida siempre. Claro que sí. Mi mensaje para la comunidad estudiantil es que practiquemos de manera regular una actividad física. Podemos iniciar con 2 sesiones a la semana, 30 minutos. Después podemos ir alargando conforme vayamos adquiriendo más condición física, fuerza en nuestras extremidades, tanto inferiores como superiores, a que la realicemos con un poquito más de duración y con más frecuencia, es decir, un poco más de volumen
volumen. Podrían ser 3 sesiones a la semana, 4, así, hasta llegar a tener una salud, un estado físico aceptable. Así como la gastronomía fuera de Tijuana, tenemos la comida china, que no es una comida típica de esta región, pero sí es una comida muy deliciosa que se prepara en Mexicali, sin dejar de lado las demás ciudades de Baja California con su gran cultura, arte y gastronomía. En Rosarito te recomendamos visitar el CEAR, la Galería Internacional, Giorgio Santino Gallery y el Instituto Municipal de Arte y Cultura, mejor conocido como IMAC. ¿No es así, Nicte? Algunos lugares que puedes visitar en Ensenada son los museos del Ruso, el Museo del Vino y el Museo del Caracol. En Tecate puedes visitar el Vallecito, el Campo Alaska y el Museo Comunitario. Recuerda que esto es Sorgo ABC. Continuamos. Múltiples personas sufren a la hora de tratar de conciliar el sueño, o en algunos casos no pueden permanecer dormidos por mucho tiempo. Si eres uno de ellos, déjame decirte que tienes insomnio. Pero no te preocupes, porque aquí te diremos a ciencia cierta todo lo relacionado a el insomnio. El insomnio es un trastorno del sueño que regularmente está ligado a los malos hábitos. Para empezar, debes saber que existen 2 tipos de insomnio. En primer lugar, tenemos al insomnio agudo o de corta duración, el cual suele ser provocado por estrés o tensión. El insomnio crónico dura entre un mes o hasta más tiempo, y la mayoría de los casos de insomnio crónico son secundarios. Esto significa que el insomnio es un síntoma o efecto secundario de algún otro problema. Una de las posibles causas por las que tengas insomnio puede ser la alimentación en exceso en la noche. Comer en exceso puede causarte molestias físicas cuando estás acostado, lo cual puede mantenerte despierto toda la noche. Otra causa puede ser la cafeína. El café, el té y otras bebidas con cafeína son estimulantes. Beberlas a última hora de la tarde o de la noche puede impedirte que concilies el sueño nocturno. Mi nombre es César Ramos, soy médico pasante de Kumai y hoy les hablaremos un poquito acerca del insomnio. Principalmente el insomnio es una afección que nos puede causar a cualquiera de las personas. Igual puede ser de aguda a crónica. Principalmente el insomnio puede ser causado por deficiencia de descanso adecuado, por estrés, puede ser por el efecto de algún fármaco o medicamento, o algunas causas como enfermedades psiquiátricas o psicológicas. También tenemos el evento crónico, en el que puede causar debido a que mayor de un mes. En sí, la diferencia entre estos dos es que en el agudo solamente puede ir de días a una semana, y el crónico nos puede llevar hasta un mes y más adelante, que esto es más causado por enfermedades psiquiátricas y por medicamentos. A todos nos puede causar, principalmente los afectados podemos ser los que estamos en el campo laboral, en el campo universitario también, debido a que los estudiantes sufren mucho de estas afecciones por el estrés del trabajo. Una de mis recomendaciones para evitar el insomnio principalmente sería llevar un estilo de vida saludable. Igual, el tratar de no tener mucho estrés, ya sea tanto, sé que a veces es inevitable en exámenes o en estrés laboral, muchos trabajan de noche por cualquier desequilibrio de horario. Entonces, lo más recomendable para evitar estos problemas de insomnio sería dormir adecuadamente, mínimo de 7 a 8 horas diarias, es mi recomendación. Igual, llevar una vida saludable, comer sano, también hacer ejercicio lo suficiente, adecuadamente, que sería lo más indicado. Se puede recomendar, al momento de no haber ninguna mejoría, asistir a un profesional como un médico para valorar su condición y ver si es candidato a algún tratamiento hasta psicológico o de algún medicamento que
necesite. Esperamos que nuestro contenido hayas encontrado la solución a tu problema y de ahora en adelante puedas dormir mejor. Identidad UABC es una aplicación dirigida a la comunidad cimarrona, conformada por estudiantes, egresados, académicos, personal administrativo y de servicio. Con la app Identidad UABC podrás acceder a una extensa y exclusiva red de descuentos a nivel estatal. Este programa es desarrollado por Fundación UABC con la finalidad de generar un elemento que identifique y distinga a los miembros de la Universidad Autónoma de Baja California ante la comunidad en general y que se vean beneficiados con promociones y descuentos que son ofrecidos por diversas empresas afiliadas a una amplia y atractiva red de descuentos. ¿Cómo puedes obtenerla? A través de tu inscripción. Puedes marcar la casilla que te invita a adquirir la app Identidad UABC y realizar la aportación de un monto de 100 pesos. En Fundación UABC. Puedes acudir en cualquier momento a las instalaciones de Fundación UABC para realizar la aportación y así adquirir tu app. Tras ello, recibirás asesoría para saber cómo activarla. Adquiérela por internet. También puedes realizar tu activación desde tu celular inteligente u otro dispositivo móvil, desde cualquier lugar, siempre y cuando tengas acceso a un servicio de internet. Solo necesitas descargar la aplicación Identidad UABC, registrarte, confirmar tu correo electrónico y realizar tu aportación con cargo a tu tarjeta bancaria. Inmediatamente después obtendrás el acceso a la aplicación de Identidad UABC activada y lista para que recibas grandes promociones. La app Identidad UABC se encuentra disponible para Android en Play Store, para iOS en la App Store y su descarga es completamente gratuita. ¿Cómo activarla? Una vez que has descargado la aplicación en tu dispositivo móvil e ingresaste a ella, encontrarás un pequeño tutorial. Posterior a este, deberás iniciar sesión o registrarte en caso de que no tengas una cuenta. En el apartado de registro, te solicitará tus datos generales y datos escolares. También deberás registrar un correo electrónico. Una vez realizado este proceso, tendrás acceso al directorio de empresas asociadas que te ofrecen descuentos. En el menú principal podrás encontrar distintas categorías participantes, como lo son alimentos, diversión, salud, escolares, entre varias otras. Una vez hayas elegido la categoría, dentro de cada negocio podrás encontrar aquellos beneficios que se pueden utilizar dentro del establecimiento, junto a una breve descripción del mismo. Para facilidad de su utilización, la aplicación te permite filtrar tu búsqueda por el nombre del negocio, la ciudad, el giro comercial o modalidad de tu tarjeta. Es decir, si se trata de Identidad UABC o Identidad UABC egresado. Te recomendamos que des un vistazo a la app Identidad UABC, pues recibirás grandes beneficios. No dejes de ver tu programa, Sensor UABC. La doctora Marisela Sevilla Caro, coordinadora del área de la licenciatura en informática, platicó con nosotros sobre el programa Adultos en Plenitud. La doctora Marisela Sevilla Caro, videografía. Mi nombre es Marisela Sevilla Caro, soy maestra de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración. Tengo la licenciatura en informática, maestría en ciencias computacionales y doctorado en educación. Tengo aquí en la facultad más de 27 años trabajando. Tengo el perfil PRODEP. Soy candidata a ESNI. El programa Adultos en Plenitud es un programa que surgió con el propósito de que los alumnos, sobre todo de licenciatura en informática, cumplieran con su servicio social profesional, ya que observamos que había un rezago y por lo tanto no podían titularse porque es uno de los requisitos indispensables para poderse titular. Entonces estamos hablando de que ahorita vamos por la generación 21, son más de 10 años que estamos con
este programa. También el darnos cuenta de que los adultos mayores se estaban quedando rezagados en el aspecto del uso de las tecnologías, en simplemente el poder empezar a utilizar una computadora, tan sencillo como encenderla, como poderla apagar, poder utilizar tal vez un procesador de palabras. Entonces estamos hablando de que el curso es ahorita de 7 semanas, donde se incluye el primer sábado la bienvenida, inician con los trabajos y el último sábado muestran sus trabajos finales que ellos hacen y también tenemos un tipo clausura graduación, por así decirlo. Al mismo tiempo, en ese último sábado se hace un convivio entre los adultos mayores y sus instructores. Una servidora es una de las coordinadoras, pero hay un equipo más grande, no soy la única, ¿no? Por mencionar está la maestra Esperanza Manrique, la maestra Beatriz Ramírez, la maestra Consuelo Salgado, Margarita Ramírez y Nora Osuna. Entonces el maestro Santiago Mesa es el encargado del laboratorio y es el que está siempre ahí. Las demás maestras nos turnamos para venir a supervisar, porque realmente los que son los maestros de los adultos mayores son los alumnos de la licenciatura en informática, como decía, están haciendo un servicio social profesional. Ahorita tenemos 3 cursos, el básico 1, básico 2, básico 3. El básico 1 pues es conocer la computadora, les decía utilizar el Windows, dentro de lo que es Windows el Paint, sumar, etcétera, etcétera, utilizar la calculadora y llegan hasta lo que es utilizar el Word. No piensen ustedes que es hacer tablas ni mucho menos, es algo sencillo. Estamos hablando de que vienen adultos mayores de 55 en adelante, hemos tenido adultos hasta 90 años o más. Entonces son cosas sencillas y también en el básico 1 manejan lo que es el internet, se les enseña cómo utilizar un correo electrónico y se ha incluido un poco acerca de las redes sociales y los cuidados que tienen que tener por seguridad. En el básico 2 se está incluyendo un Word avanzado y lo que es la utilización de PowerPoint y por ahí estaban interesados algunos en lo que es el Publisher, por ejemplo, ¿no? El básico 3 lo hemos estado cambiando dependiendo de lo que ellos quieren, pero nos solicitaron Excel, pero algunos de ellos dicen que era muy difícil, entonces luego lo cambiamos, como les decía, por el Publisher. Entonces va dependiendo ahí de lo que ellos quieran en ese momento. Decidimos cobrar una cantidad simbólica que ahorita debe andar como entre los 500 pesos, algo así, pero esa cantidad de dinero se utiliza para ellos mismos, para su material, para su cafetería que sábado con sábado se les ofrece. Entonces los invito, ¿verdad? Yo creo que sí es una buena labor, es algo que podemos aportar los maestros, los investigadores, que deja más allá de la liberación de horas. Les deja a los alumnos, a nuestros alumnos, una experiencia que no se puede comparar con otra, ¿no? El poder apoyar a este sector de la población considero yo que es muy importante. Esperemos que este programa les haya ayudado para inspirarse y conocer más sobre la cultura, el arte en Baja California. Recuerden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 p.m. y los miércoles a las 11 a.m. por Síntesis TV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como lo son en Facebook, Instagram y nuestro canal oficial de YouTube. Recuerda, mi nombre es Dicta Rodríguez. Yo soy Azul Aquino. Yo soy Ibrahim Gabriel y esto fue Sensor UABC, temporada 16. ¡Hasta la próxima!